placer estar. Doctor, sí, señor, muchas gracias. Antes de darle la palabra, quiero saludar a todas las personas que se conectan a esta hora con una nueva emisión de Consejo de Estado en línea. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Es el doctor Juan Francisco Ortega Díaz. El doctor Juan Francisco va a abordar el tema de la inteligencia artificial y su influencia en la actividad jurisdiccional. Doctor Juan Francisco, bienvenido a Consejo de Estado en línea y bienvenido al Consejo de Estado. Para nosotros es un honor tenerlo con nosotros y sin más preámbulos, tiene entonces usted la palabra. Muchas gracias. ¿No? Un placer estar aquí con ustedes. Mil gracias por la invitación. Hoy me han invitado a tratar un tema que sin lugar a duda está adquiriendo una relevancia a nivel internacional, pues de un carácter sin lugar a duda objetivo, que va a impactar en determinados sectores. Uno de ellos es posible que sea la justicia y va a tener implicaciones que yo creo que deberíamos tener en el radar en un momento temprano como en el que estamos. Voy a intentar hacer en un tema tan amplio como este, desde que en la Universidad de los Andes y en HEDCOP, en el Grupo de Estudios de Derecho a la Competencia y Propiedad Intelectual, hemos abordado desde hace algún tiempo. Vamos a tratar el tema de la inteligencia artificial desde un punto de vista transversal. Es decir, vamos a intentar entender qué es en realidad la inteligencia artificial, cómo funciona, por qué puede ser relevante y vamos a intentar ver los problemas en la parte final que su aplicación al ámbito jurisdiccional va a poder tener. En primer lugar, una cuestión que parece clara es el hecho de que la inteligencia artificial no es una forma de pensamiento. Es decir, la inteligencia artificial no es un pensamiento artificial, es una forma de procesar información, que es algo parecido, pero que no es lo mismo. Mantiene situaciones muy diversas, ¿no? Y no es un concepto nuevo, es un concepto que se ha puesto de moda, es un concepto que ha obtenido una relevancia significativa en los últimos años por su aplicación a diferentes campos de la tecnología y fundamentalmente tres, como veremos más adelante, pero es un concepto que ya proviene desde el año 54, en el que estos señores que ustedes están viendo en la fotografía acuñaron el término y se reunían desde el año 1974, todos los veranos, se reunían para ver los avances que en la creación de una forma de procesar información que pudiera asimilarse a el pensamiento humano eh, iban avanzando, es decir, cómo eran esos avances que sus investigaciones hacían. Se habló y se sigue utilizando en propiedad en inteligencia artificial la expresión de winters and summers, ¿no? La expresión de inviernos y veranos. En los inviernos se investigaba, se desarrollaba y en los veranos un poco se compartía. Claro, los problemas que habían eran enormes. Pensemos cómo era el mundo en el año 74. Yo nací en el 75 y siempre digo que provengo de un mundo que ya no existe, un mundo diferente en el que la tecnología, en el que la computación era básicamente una calculadora. Eh, Cuando nos ponemos en contexto, pues son situaciones significativas, ¿no? Para hacernos una idea, era muy difícil desarrollar procesos de inteligencia artificial con la capacidad de cómputo que tenían. En el año 69 el hombre llega a la Luna y llega a la Luna con una capacidad de cómputo. La NASA tenía una capacidad de cómputo que era algo así como una 16ª parte de la capacidad de cálculo que tiene un iPhone 6. No hablamos de un iPhone 7, de un iPhone 11, no, de un iPhone 6. Es decir, una cuestión realmente dura. Hace no mucho eh, Neil Armstrong decía que si él tuviera que volver a la Luna hoy con la tecnología que había en el 69, pues seguramente sentiría un miedo que entonces no sintió. Eh, en fin, esto es una realidad que hoy en día ha ido avanzando, ¿no? Ha ido avanzando, la capacidad de cómputo ha ido avanzando y esto ha permitido en gran medida que la tecnología pueda ser aplicable a la inteligencia artificial.
¿En qué consiste esta forma de procesar información de una manera artificial, que se asemeja a eso que llamamos inteligencia? Pues básicamente se basa en una técnica de computación que llamamos el aprendizaje automático, ¿no? En inglés le llaman el e-machine learning o el aprendizaje mecánico, ¿no? Que es una técnica que básicamente tiene dos partes y son dos partes que hay que entender, porque si no lo entendemos, entramos en un pensamiento mágico a lo que, conforme a mi experiencia, que ya es alguna en el ámbito de derecho y tecnología, ya lo vivimos a finales de la década de los 90, con un pensamiento ciberutópico del que luego les hablaré, nos lleva prácticamente a un pensamiento mágico, nos lleva a creer que la tecnología per se es una solución a los problemas jurídicos y también a otros muchos problemas de mercado, cosa que a la larga, y a la larga y a la corta se ha demostrado que no es cierto en absoluto. Esta técnica de aprendizaje es una técnica que tiene una doble visión. Por un lado, tiene un aprendizaje profundo, lo que llaman el deep learning, es decir, a través del procesamiento de datos pueden obtener una serie de conclusiones, se pueden obtener una serie de conclusiones que el sistema de autoaprendizaje adapta como propio, lo hace propio, y finalmente unas redes neuronales, ¿no? Unas redes neuronales, ¿qué significa? Significa que el conocimiento sin compartir no tiene sentido. Es decir, la inteligencia artificial tiene su sentido, adopta su razón de ser en tanto en cuanto es capaz de obtener datos, de obtener información de muchas fuentes distintas. Y cuanto más fuentes tenga, mejor. ¿Por qué? Porque esa máquina de aprendizaje va a poder actuar. Si uno ve cómo es ese conocimiento refinado, esas conclusiones que se obtienen a través de un sistema de aprendizaje, uno ve en la gráfica que tiene cómo las machine learning, cómo el sistema de autoaprendizaje llega a unas escalas que simplemente ni siquiera son comparables con las que se obtienen de un modo manual o a través de una programación lógica de lo que puede hacer un programador en un sentido tradicional. Esta capacidad de aprendizaje, de interconexión y la nula intervención humana es lo que define per se a la inteligencia artificial. Y aquí está la gracia, pero también está el riesgo. Unos riesgos que no son desdeñables, unos riesgos que no son cuestiones en absolutos menores. Por tanto, una vez que se obtienen estos datos, que el machine learning obtiene a través de un aprendizaje profundo, la obtención de las conclusiones por el tratamiento de datos, que ha obtenido a través de unas conexiones con muchas bases de datos diferentes, con lo que se conocen con las redes neuronales computacionales, es decir, obtiene datos de muchos sitios, hay que pensar cómo se va a gestionar esa información. Esa información se gestiona fundamentalmente a través de los algoritmos. Los algoritmos vienen a ser algo así como el cerebro de la inteligencia artificial, la que va a decidir, el proceso matemático que va a decidir. Esto en el ámbito jurídico, en el derecho de patentes, ha tenido y está teniendo una enorme discusión y una enorme problemática que al menos les señalaré. Por eso se dice que cuando se tiene por un lado el aprendizaje profundo, se tiene por otro lado el cerebro, que es el algoritmo, y junto a ello se tiene el motor de la inteligencia artificial, que es la capacidad de cómputo, es decir, los procesadores, el hardware que hace posible que eso funcione, que tenga la potencia para poder computacionalmente realizar esa actividad, llegamos a el resultado soñado, que es la predicción. Por eso cuando se define la inteligencia artificial como básicamente como una forma de pensamiento artificial, yo siempre digo que no. Lo que siempre pienso que la inteligencia artificial es fundamentalmente predicción. Eso es la inteligencia artificial, aprender del pasado. Se podría decir, algunos psicólogos como Goleman lo dicen, que y Sherman dicen que básicamente la inteligencia es predicción. Quien no puede imaginar, no puede crear y por tanto no puede proyectar en el futuro y por tanto no puede predecir. De tal manera que en cierta medida la inteligencia artificial no deja de ser una forma de inteligencia.
Claro, cuanto más repetitiva y estable sea la actividad, mejores son los resultados. Y esto es evidente. Ocurre en la forma en la que el ser humano procesa la información y también ocurrirá en el ámbito de la inteligencia artificial. Actividades legales básicas en oficinas de abogados, procedimientos administrativos tradicionales, procedimientos quirúrgicos eh, estándar, actividades repetitivas, continuadas, van a obtener siempre resultados muy asequibles, unos resultados muy sencillos de obtener en las que la inteligencia artificial va a ser eh, completamente óptima. Y con todo, pueden ocurrir que el logaritmo que rige la inteligencia artificial, ese cerebro de la inteligencia artificial, de la misma manera que el aprendizaje profundo, cometan errores. Y estos errores generan una enorme discusión en el ámbito de la responsabilidad. ¿Quién será responsable en el caso en el que la inteligencia artificial cometa un error? Ha habido casos implantados, como el caso de Instagram, en el que el algoritmo, a través de que regía su sistema de inteligencia artificial, que básicamente era un algoritmo que lo que conseguía era evitar que se subieran fotografías a esta plataforma de desnudos infantiles, pues cometía algunos errores, como el caso que están ustedes viendo en la presentación. Un niño que aparecía en una fotografía en la playa y que pues simplemente el algoritmo descartó porque lo tildó de desnudez infantil y de un posible supuesto de pornografía infantil, cuando en realidad lo que era, pues no era otra cosa que una sencilla foto familiar en la playa. Esto evidentemente puede afectar a los a derechos fundamentales, como es el caso de la libertad de expresión en un sentido amplio. Claro, la inteligencia artificial tiene enormes ventajas. Tiene ventajas en el que la capacidad de cómputo altera la capacidad de percepción. Y esto veremos que en la aplicación del ámbito jurisdiccional es sumamente relevante. A veces, desde la percepción humana, hay variables que simplemente no son perceptibles. El ser humano siempre se ha regido por un sistema de causalidad. Es decir, me caí al suelo porque me empujaron. Tuve una enfermedad cardíaca porque comí enormes cantidades de grasa. Y se manejan pocas variables. Además, junto con el poco ejercicio físico. Y además, pocas variables. Sin embargo, hay muchas de esas variables que simplemente el ser humano es muy complejo que las detectar. Sin embargo, con los sistemas de inteligencia artificial, esas conclusiones que se obtienen, ese deep learning, puede ser mucho más profundo. El caso de Siemens Healthineers, que es una aplicación de inteligencia artificial destinada para determinar la salud cardiovascular, ha determinado que hay algunas otras variables que no se pueden obtener o que es muy difícil apreciar desde la perspectiva humana, salvo cuando un sistema de inteligencia artificial analiza bases de datos de enfermos cardiovasculares en una cantidad de 7, 8 millones, con muchísimos más datos de lo que puede examinar un cardiólogo tradicional o un grupo de investigación universitario con herramientas cualitativas y cuantitativas tradicionales. De tal manera que este sistema de inteligencia artificial determinó, por ejemplo, algunas conductas que no parecían tener ninguna relación con las enfermedades cardiovasculares y que posteriormente pues se quedó evidenciado pues que sí lo tenía. La aplicación de la inteligencia artificial se ha establecido en múltiples campos. Y ya desde ahora les adelanto que el derecho no es una de las principales. Es decir, el derecho no ha sido una de las que ha impulsado o ha sido el incentivo para impulsar ese desarrollo tecnológico. No ha ocurrido. Han sido básicamente tres. Si uno mira el informe de OAMI, de la Oficina de Armonización del Mercado Interior en la Unión Europea, o ve el informe que cito en la presentación, que es el informe de la OMPI, eh, pues uno ve que básicamente
la mayoría de las solicitudes de patentes que tienen que ver con eh, inteligencia artificial se centran en telecomunicaciones, transportes y ciencias médicas. Y en buena medida es lógico. En buena medida es lógico porque en gran parte son los tres grandes retos que se enfrenta la sociedad moderna. Los tres grandes retos donde no solamente hay que solucionarlo por cuestiones diversas, desde una eficiencia económica hasta un mero interés de explotación de mercado, sino que básicamente tiene problemas como el cambio climático, políticas públicas, etcétera, etcétera. Por eso se dice que la inteligencia artificial es un instrumento transversal. En esa transversalidad en esa transversalidad entran los sistemas jurisdiccionales, entran el problema del colapso de la justicia. Uno cuando está en Colombia, eh, siempre nosotros en el país siempre tenemos, no sé, una especie de pesimismo histórico en el que básicamente siempre decimos, hombre, es que el sistema jurisdiccional funciona terrible, es terrible, todo es horrible, y la verdad es que es sumamente mejorable. Pero la verdad es que no hay prácticamente ningún país, ni siquiera Australia, que es el país con una mayor rapidez en la aplicación de la justicia, está casi por encima, la rapidez está casi por un 70 y tantos por ciento más de lo que es en Colombia, es decir, un proceso desde el inicio hasta el final dura un 70% menos. Ni siquiera allí están contentos, siempre hay una queja. Es decir, es un tema en gran medida de percepción. Por tanto, hay que atarse a los datos objetivos. Los datos objetivos es que son sumamente, podemos ser sumamente mejorables. Y en esa política transversal es donde puede influir la inteligencia artificial como un elemento más, no como una solución mágica. La inteligencia artificial en estos tres campos que les he dicho, telecomunicaciones, transportes, biociencias y ciencias médicas, eh, hay elementos que han producido revelaciones nuevas. Por ejemplo, el supuesto de la muerte súbita, ¿no? Uno de los grandes problemas que se ha planteado en distinta población de riesgo, una de ellas los atletas de alto rendimiento, cuando cesan su actividad deportiva, había un número relevante de esas personas que sufrían la muerte súbita. Dormían y se morían, en un número que sobrepasaba mucho el de la población normal. Había otros en las que había un cuadro epiléptico de base, etcétera. Bueno, no había señal previa, o al menos no parecía que había señal previa. Los sistemas de inteligencia artificial sí descubrieron que sí había unas ciertas detalles, había unos ciertos indicios que prácticamente pasaban desapercibidos y se creó la empática Embrance, que es ese aparatito que ustedes están viendo en la presentación, en el que la población de riesgo que puede sufrir esta condición pues simplemente recibe una notificación en su celular, recibe una llamada telefónica en la que le dice vaya urgentemente al hospital porque usted se encuentra perfectamente, pero está teniendo usted algunos de los síntomas que le pueden causar una muerte súbita. Así que vaya usted al hospital para tener bueno, pues el problema organizado. Esto es, digamos, la base tecnológica de cómo funciona la propiedad, cómo funciona la inteligencia artificial. ¿Cuál es la base? En cómo tecnológicamente se articula, por qué es importante y por qué se obtienen esos efectos. Ahora bien, esto genera problemas jurídicos que no son pequeños. Problemas jurídicos que no son pequeños. Fundamentalmente en el ámbito de la propiedad intelectual, que es en la que me voy a centrar. Pero posteriormente genera graves problemas en las políticas públicas, en muchos sectores, desde las políticas públicas aplicadas a la medicina, aplicadas a la estadística y también aplicadas al derecho, aplicadas a la función jurisdiccional. Vamos a comenzar por el principio. ¿Cuáles son esos problemas jurídicos a la hora de las invenciones en relación a la inteligencia artificial? Pues fundamentalmente en el ámbito de las patentes. ¿Por qué? Pues porque fundamentalmente a día de hoy
La inteligencia artificial es un enorme incentivo o es un campo muy atractivo para realizar inversiones económicas para desarrollar este campo tecnológico. ¿Eh? La inteligencia artificial se entiende que en muchos campos va a poder, a quien tenga mejores sistemas de inteligencia artificial, otorgar ventajas competitivas en el mercado, en las industrias en las que se desarrollen. De ahí que las grandes potencias se hayan lanzado abiertamente a esta lucha. La dificultad, la dificultad de estos avances es complejo. Es complejo porque en algunos momentos determinar lo que es la novedad de una invención en el ámbito de inteligencia artificial es técnicamente difícil. ¿Eh? Y saben ustedes que la novedad, que es aquel requisito por el que se configura el desarrollo del estado de la técnica y que es el primer requisito de patentabilidad para otorgar un derecho exclusivo de patente sobre una invención, pues debe ser probado a nivel mundial. Esto, insisto, presenta algunos problemas. Y los problemas se presentan ¿por qué? Se presentan porque muchas veces no se sabe si en realidad esa invención es una invención aplicada a un objeto, aplicada a algo, a lo que técnicamente se conocería en propiedad industrial como un artilugio, como una máquina o un artefacto, o simplemente es una idea abstracta. Saben ustedes que las ideas abstractas están protegidas, están prohibidas, perdón. Una idea abstracta no puede ser protegida por un derecho de patente. Lo que se protegen son las creaciones, lo que se protegen son las obras. En el ámbito de las patentes, tradicionalmente se han identificado con máquinas o artefactos, salvo en el ámbito de las patentes biotecnológicas. Esto es objeto de litigio. Esto es objeto de litigio, un objeto de litigio que solo va a ir a mayor, solo va a ir a más. Y va a ir a más básicamente porque es un terreno, es un campo que va a estar cada vez más discutido. Basta ver los datos de patentes para examinar cómo son los litigios que se han producido, ¿no? Si ustedes ven, ¿eh? Básicamente los países con un mayor desarrollo tecnológico tienen un mayor número de patentes en inteligencia artificial y tienen un mayor problema jurisdiccional. Es decir, las patentes que se solicitan inmediatamente son cuestionadas ya desde el proceso. En el proceso son objeto de oposición por parte de los competidores y si no, y si son concedidas, pues no es extraño que en el poco tiempo se establezcan acciones de nulidad ante los tribunales u otras formas de litigio. Hay un segundo problema, un problema que no es tampoco menor, que es el caso de la formación de los examinadores e inclusión en las categorías de patente vigentes. Cuando uno crea una patente, una invención de una patente tradicional, incluirlas en las categorías vigentes es relativamente sencillo, ¿no? Un motor eh, un invento hidráulico, en fin, tienen categorías muy definidas. Ahora, el problema de las invenciones en relación con inteligencia artificial que se parecen en muchas ocasiones a una creación científica, pues rosa la problemática ya no solo de si en realidad nos encontramos ante una idea abstracta, sino que en el caso de que consideramos que es una invención como tal y por tanto objeto de patente, si eso, si eso puede ser examinado con garantías por parte de los examinadores que van a otorgar el derecho de patente. Y en fin, esto tiene mucho que ver con lo que es la seguridad jurídica y como les digo, es un problema que no es menor. El segundo problema en materia de propiedad intelectual viene con el hecho de establecer un estándar del requisito del nivel inventivo o altura creativa, es decir, el segundo requisito de patentabilidad. Saben ustedes que el segundo requisito de patentabilidad significa que la invención no puede ser fácilmente deducible por un experto en la materia. Es decir, lo que los gringos llaman el non-obviousness requirement, el requisito de la no obviedad. El requisito no debe ser obvio. Y aquí, hoy en día, tenemos en inteligencia artificial un serio problema, porque hay divergencias notables en la interpretación que este requisito realiza las oficinas de Estados Unidos y las oficinas de Japón o Corea del Norte.
Y esto tiene su problema. Esto tiene su problema. Tiene su problema porque si fueran mercados estancos, no habría mayor problema. Ahora, la situación es que estamos en un mercado global. Por ponerles un ejemplo, si Samsung de Corea del Sur desarrolla un sistema de patente de inteligencia artificial para el reconocimiento facial o para la aplicación de reconocimiento facial o de combinación de reconocimiento facial, huella dactilar y movimientos estereotípicos de una persona para su identificación con máxima seguridad ante los servicios financieros en línea, y esa patente no la reconoce Estados Unidos, pues muy difícilmente se van a explotar la tecnología implementada en determinados celulares en el mercado norteamericano. Y esto, en fin, pues genera divergencias. Va a generar divergencias, va a generar ciertos problemas. De hecho, los está generando, y es algo en el que en el ámbito de la OMPI, de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, estamos trabajando, y se ha realizado y hemos realizado algunas recomendaciones al respecto. Hay cuestiones a solventar, cuestiones que no son pequeñas. Cuestiones que no son pequeñas. En primer lugar, la responsabilidad por infracciones, no por acciones, de una patente por parte de una inteligencia artificial. ¿Qué sucede si un sistema de inteligencia artificial que es capaz de crear algo, por ejemplo, de crear un software o de mejorar una actualización del software, vulnera derechos de autor? ¿Quién es responsable? Se va a acudir a los sistemas tradicionales de responsabilidad, que ya vemos que es bien complejo, no hace falta ser doctor en la Sorbona en Derecho Civil para darse cuenta, pues que, hombre, que las categorías tradicionales de responsabilidad civil, pues aplicarlo a una máquina es complicado. Tenemos problemas en materia de la patentabilidad y la titularidad de las invenciones. Si una inteligencia artificial es capaz de desarrollar un producto o de generar una nueva creación, cosa que, por ejemplo, ya está pasando. Está pasando con la creación de actualizaciones, cuando un sistema de inteligencia artificial aplicado a un software comienza a detectar los errores y es capaz de autosolucionarlos a través de creación de actualizaciones. Una actualización, un update, no es otra cosa que un programa de software protegido por derechos de autor. Bueno, esa actualización, ¿de quién es? ¿Del titular del software, del titular del sistema de la inteligencia artificial, o quién? Y si esa update por alguna casualidad generara una vulneración del derecho de autor, ¿qué pasaría? ¿Quién sería el responsable? ¿También el sistema de inteligencia artificial o el titular? Pues el propio sistema es evidente que no tiene capacidad jurídica, no es un sujeto de derecho. Entonces, ¿quién lo sería? Pues son preguntas que evidentemente la legislación y los marcos legislativos van a tener que solucionar. Por tanto, hay que proceder desde el punto de vista legal a una definición concreta de lo que es la inteligencia artificial. Se debe incluir en un marco legal claro la patentabilidad de las patentes de software. Se deben establecer que cuando un sistema de inteligencia artificial crea un software, se debe establecer claramente un sistema de sujetos de derecho, un sistema de responsabilidad clara, un sistema es capaz de hacer eso, se debe realizar. Bueno, pues esto es una enorme discusión. Una discusión en la que evidentemente no quiero aburrirlos hablando 2 horas a este respecto. Así que intentaré ser concreto. El problema de la responsabilidad por actos cometidos por inteligencia artificial ha tenido o tiene varias propuestas. Desde la propuesta de crear de que la inteligencia artificial sean sujetos de derecho y otorgar a una máquina, a un sistema electrónico, una capacidad jurídica para asumir derechos y obligaciones, cuestión que me pueden llamar clásico, pero me parece extraña, me sigue pareciendo un poco rara, hasta la posible solución de seguros indemnizatorios de responsabilidad objetiva, que a mí me parece mucho más razonable, ¿no? Es decir, uno puede crear sistemas de responsabilidad en el que se dice, bueno, mire usted, las acciones cometidas por inteligencia artificial
cuando causen un daño, cuando produzcan una infracción o generen una sanción, pues básicamente lo que van a generar es una responsabilidad objetiva. No vamos a tener que entrar si hay culpa, si... no, es una responsabilidad objetiva. El daño se produjo, punto, se paga. Pero ¿cómo se va a pagar? ¿Quién lo va a pagar? ¿De qué manera? Bueno, pues se debería establecer sistemas de seguros indemnizatorios que generarían no solo una seguridad jurídica en el sistema, sino además una seguridad de carácter económico. Una de las aplicaciones, y quiero hacer aquí un paréntesis, una de las aplicaciones que puede tener la inteligencia artificial es su aplicación a esto que se conocen como las Smart Cities, las ciudades inteligentes, ¿no? Permítanme que les ponga el siguiente ejemplo. Usted quiere comprar un coche, un carro, y en su ciudad, que ha establecido una política pública de inteligencia artificial, de interconectividad, va a ser posible con el 5G, pues usted puede tener un coche automático que simplemente usted no tenga que manejar, usted no tenga que conducir, simplemente el coche lo va a llevar, no lo va a llevar, va a estar gestionado por inteligencia artificial de tal manera que se va a poder parar en los semáforos, va a estar interconectado continuamente y va a tomar las decisiones más relevantes con los datos posibles. ¿Mm? Con los datos posibles. De tal manera que en el caso en el que aparezca una pelota que cruce o un balón que cruce la calle, pues inmediatamente el coche se va a detener. Es decir, va a tomar las medidas más inteligentes. Ahora, pongamos el siguiente caso. Va a ser un coche en el que si se atraviesa un carrito con un niño por la derecha, por la izquierda hay un precipicio y en la parte delantera pues apareció una mujer embarazada, pues posiblemente la decisión más inteligente es que el coche se estrelle contra el muro que hay en la parte más a la derecha, ¿no? Y se estrelle el muro. Y es la decisión que puede causar menos daño. La pregunta es, sí, puede que sea la decisión más inteligente, pero ¿usted se compraría un carro así? ¿Usted se compraría un carro que la decisión más inteligente puede ser que a usted lo sacrificara? Esta es una discusión, y es una discusión en la que va a establecer una contrariedad con daños o con un marco ético, ¿no? Un marco ético. Un marco ético que no siempre va a ser fácil y que, a mi juicio, en mi opinión, creo que va a ser uno de los elementos que va a retener o al menos a ralentizar la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito de las políticas públicas. Es posible que en algunos aspectos eh, lo detenga, ¿eh? Que en algún aspecto lo detenga. El tratamiento de datos en la inteligencia artificial es enorme y por tanto va a poder tener o tiene una influencia radical en esto que llamamos la minería de datos, ¿no? Es decir, el derecho a la intimidad y a la protección de los datos personales. Si esto se aplica sin limitaciones y restricciones, pues es evidente que va a poder llegar a, pues fundamentalmente, a su desaparición o al menos a relegarlo a un aspecto muy poco importante, que en las sociedades occidentales, en nuestras sociedades, pues la verdad es algo contracultural, ¿no? La intimidad es un elemento sumamente relevante y por tanto debe ser regulado como lo es. En Colombia saben que tenemos una regulación estricta en materia de datos personales, pero lo que es cierto es que los datos personales, los datos en sentido amplio, son pues la gasolina del motor de la inteligencia artificial y la relación entre las bases de datos y el aprendizaje profundo de la inteligencia artificial es pues absolutamente
integral, es absolutamente único y por tanto habrá que buscar la mejor forma para hacerlo y también la forma para buscar límites. Un ejemplo de esto y de lo que ocurre cuando esto no se controla es lo que ocurre en China, ¿no? En China, donde prácticamente pues se vive una situación en la que se dice que hay algo más, y cuando a mí en OMPI nos dijeron el dato, la verdad es que no me lo creí mucho, que hay como 2.000 millones de cámaras. Esto es algo así como algo más de una cámara por ciudadano. Y la verdad es que no me lo creí mucho, ¿no? No me lo creí mucho hasta que uno ve cómo son las cámaras en China y uno se ve que que en una pequeña calle hay 7, 8 cámaras, ¿no? Y uno dice, Dios mío. Básicamente, el sistema de reconocimiento facial chino puede incluso prever posibles delitos, ¿no? Puede prever quién puede ser sospechoso de hacer algo. Un estado de control, pues que evidentemente en nuestras sociedades, en sociedades democráticas, ya no solamente es que no fuera deseable, sino que me parece que es eh, objetivamente terrible. Finalmente, tenemos la cuestión de la seguridad en la actuación de la inteligencia artificial, que va pues desde el hacking hasta lo que yo digo, ir desde el hacking hasta la apocalipsis, desde que el sistema de inteligencia artificial puedan ser hackeados, utilizados para fines diferentes, hasta básicamente que el sistema de inteligencia artificial tome decisiones por sí mismas sin ningún tipo de control, ¿no? O con muy poca control. Por eso hay algunas personas expertas en el ámbito de la tecnología, del estudio computacional, en distintos ámbitos, en los que establece una limitación de la propiedad intelectual, perdón, una limitación de la inteligencia artificial. Dice, oiga, sería conveniente establecer algunos límites, ¿no? Hay una inteligencia artificial que se podría aplicar prácticamente a todo, pero aún así no es conveniente usarla. Hay que establecer algunas limitaciones con reglas claras. La ciencia ficción ha estudiado enormemente estos aspectos. Lo ha hecho enormemente. Y cuando uno recibe esta información, cuando uno lo escucha, uno básicamente tiene la sensación de que es una cuestión que no tiene mucho sentido. Pero claro, los que lo alertan o quienes los han alertado no son precisamente frikis, ¿no? Gente como Boston, gente como Hawking, catedráticos de disciplinas científicas de las más prestigiosas universidades con carreras académicas sumamente sólidas, señalan el problema. Dicen, oiga, tenga usted cuidado, tengan ustedes cuidado porque en algún momento puede llegar la situación que un sistema de inteligencia artificial que articule una red eléctrica, pues pueda decir que la forma más racional de, pues de evitar algún problema sea apagar el sistema, ¿no? Oiga, hay que establecer algunos límites, hay que establecer algunos elementos de control. Y esto, evidentemente, no es sencillo. Claro, este punto, ante esta situación, uno puede pensar, bueno, ¿y esto cómo se aplica al mundo del derecho? Tenemos esta situación en la que podemos aplicarlo a la función jurisdiccional. ¿Mm? Podemos aplicarlo a la función jurisdiccional. Podemos entender que una inteligencia artificial que aprenda de esta manera, pues podemos hacer unos jueces, una especie de jueces virtuales, que puedan aprender todo el derecho, que teniendo toda la capacidad de las variables pueda coger y pueda decidir sin ningún problema y desde luego con una capacidad de datos mucho mayor que lo que tiene el ser humano. Y mi posición en este aspecto, y este es un objeto de discusión, mi posición en este aspecto es radicalmente contraria, porque la justicia, la aplicación de la justicia es una aplicación fundamentalmente humana. Llevamos, pues desde la época de los romanos, discutiendo el concepto de lo justo. Ya Ulpiano en alguno de los edictos hablaba del concepto de lo justo como concepto vacío, hasta
Rawls en los últimos años, o no tan últimos años, y toda la teoría nueva del derecho, ¿no? Es decir, el concepto de lo justo es un concepto humano, no es un concepto técnico. No es un concepto técnico. Cuando alguien me dice que yo soy un técnico en derecho, pues, técnico en derecho. Los juristas aspiramos a ser humanistas, pero no tanto unos técnicos. ¿Se aplica una técnica jurídica? Sí, pero como una herramienta más. Eso es lo que utilizamos, pero no es lo que nos define. En el ámbito de la inteligencia artificial ocurre un poco esto. Puede ser una gran herramienta que utilicemos, sí, pero en ningún caso va a ser ni puede ser una sustitución. Y esto forma parte del pensamiento utópico, algo en el que quiero detenerme un minuto para luego entrar en las incidencias concretas que puede tener. Miren, cuando hablo de estos temas tengo un cierto déjà vu, tengo un cierto déjà vu. Hace ya bastantes años, ¿no? Pues 20 años, ¿no? Comencé mi tesis doctoral en la Universidad de Salamanca, me fui a Estados Unidos en materia de firma electrónica y puramente contratación, el contrato de certificación digital, que es el contrato que está en la base de la firma electrónica o la firma digital. En aquel tiempo, en los más viejos del lugar, los teóricos jurídicos tradicionales decían que básicamente se corría el riesgo de que esa temática fuera una temática de derecho ficción, ¿no? Porque esto era una cuestión que jamás se iba a aplicar, una cuestión que no se iba a aplicar, era una cuestión absolutamente lejana, una cuestión absurda. Cuando voy a Estados Unidos y llego a la Universidad de Columbia, llego al Franklin Pierce Law Center, uno de los centros más relevantes de propiedad intelectual en los Estados Unidos, básicamente lo que dicen, la posición es la contraria. Dicen, esto es el futuro, esto evidentemente es un tema que tiene enormes posibilidades jurídicas. Y en el otro extremo había conferencistas, Adam Toffler, que fue el máximo representante del pensamiento utópico y que yo conocí, decía cosas, estoy situándolos en el año 99, decía cosas como, en el año 2005 las tiendas de ropa desaparecerán porque Internet básicamente lo cambiará todo, cambiará el sistema de distribución y por tanto todo será por Internet. Las tiendas de alimentación desaparecerán, todo porque la logística se habrá desarrollado, las telecomunicaciones se habrán desarrollado y el comercio electrónico lo habrá sustituido todo. Internet abarcará todo. La realidad, 20 años después, es que es cierto que Internet tuvo una gran influencia, pero Internet no ha acabado con el comercio tradicional. Internet lo ha reforzado. Los grandes dragones del comercio electrónico, salvo algunos titanes como puede ser Amazon, pero que tuvieron una ventaja competitiva desde muy el inicio, en realidad son comerciantes tradicionales. Entonces, el sistema no ha cambiado tanto. El sistema no cambió, pero no cambió tanto. Las tiendas siguen existiendo, Internet ha tenido una influencia brutal, es una herramienta enorme. Hay muchos que dicen, Internet fue la tecnología fue el sistema que cambió radicalmente el mundo y que cambió nuestra forma de ser. Yo soy de los que cree que cuando se examine el último cuarto del siglo XX, nos acordaremos más de el día que se inventó Internet que el día que el hombre pisó la luna, porque ha tenido una mayor influencia en nuestras vidas. Ahora bien, pero no es cierto que fue lo que más influencia ha tenido. Estoy de acuerdo con Giddens, el sociólogo británico, cuando dice que la creación de la lavadora, por ejemplo, tuvo mayor incidencia, porque si no la independencia de la mujer y su incorporación al mundo del trabajo no hubiera sido posible en los 60. Eso sí que cambió mucho más la sociedad. Es decir, que hay que poner las cosas en su contexto. En este ámbito, en los últimos 5 minutos, la inteligencia artificial en el ámbito de la propiedad intelectual, en el ámbito de la aplicación jurisdiccional, va a tener una incidencia amplia. Va a ser un gran instrumento, pero no va a sustituir a los jueces y tribunales. Va a ser una enorme función. En Colombia va a tener funciones, yo creo que evidentes cuando en su momento se produzca la implantación del expediente electrónico, que básicamente va a tener que estar gestionado por un sistema de inteligencia artificial si se hace de una manera moderna.
va a influenciar claramente en la selección de casos y en la ordenación de los expedientes, en la facilitación de los jueces de los expedientes y de los medios de prueba, de la comunicación con parte de las partes del proceso, a través de los sistemas de inteligencia artificial que se implementen. Pueden funcionar, de hecho hay una propuesta para hacerlo, como un sistema para la selección de tutelas por parte de las altas cortes en Colombia para ver cuáles y conforme a qué temáticas se pueden realizar. Y para que eso funcione, tiene que haber un sistema de learning machine, es decir, el sistema de inteligencia artificial tiene que aprender qué es lo que quiere y qué es lo que necesita. Algo que no es fácil, que no es rápido y que tampoco será barato. Vamos a tener que adaptar el sistema procesal. Yo no soy un experto en derecho procesal. Siempre, siempre cuento que es la rama del derecho que más me aburre. Pues es un defecto como tantos otros, pero me aburre, siempre me ha aburrido y tengo grandes amigos, compañeros procesalistas a los que siempre les consulto en una rama del derecho cuya utilidad es innegable. En Colombia, en Colombia eh, esas normas procesales hay que adaptarlas para que un sistema de inteligencia artificial pueda prosperar, para que un sistema pueda aplicarse de una manera razonable, respetando además todos los derechos que inspiran el debido proceso, que con una aplicación de un sistema de inteligencia artificial, cuidado, podrían ser vulnerados. Y por tanto, en su diseño habría que tener todo el cuidado, no solo técnico, sino también todo el cuidado de respeto a la legalidad. La inteligencia artificial va a poder funcionar claramente en favorecer lo que es la elaboración, en la proyección de demandas y también en las sentencias. Pero cuidado, el factor final siempre va a ser humano. La inteligencia artificial no va a ser la panacea. Va a ser importante en un país como Colombia, en el que se calcula, aunque realmente yo creo que nadie lo sabe, que puede haber unos 4 millones de disposiciones legales vigentes, de las que muchas de ellas no se sabe si son exequibles o no. Es decir, no se sabe. En este país durante muchísimos años se estableció una, no sé muy bien cómo explicarlo, un torrente legislativo apabullante, ¿no? En la que además se veía reforzado con que la debilidad del Estado no permitía su implantación, ¿no? Uno no deja de sorprenderse cuando ve determinados sectores donde hay una regulación que ni siquiera los miembros de esos sectores económicos conocen, ¿no? Y mucho menos aplican. Pero sin embargo es una ley vigente. Bueno, los sistemas de propiedad intelectual, perdón, los sistemas de inteligencia artificial van a poder posiblemente detectar estas situaciones y poder depurar el sistema legislativo, que yo creo que es uno de los grandes retos que el sistema jurídico colombiano tiene que aprobar. Aquí lo que sobran son leyes, hay muchísimas leyes, leyes para todo, ¿no? Con un sistema de implementación pues muy defectuoso. Deberíamos simplificar más y aplicar mejor. La inteligencia artificial en ese sentido va a poder tener una aplicación inmediata, ¿no? Una aplicación inmediata, una aplicación que sin lugar a dudas va a contribuir a un mejor desarrollo de los procesos jurisdiccionales, a una mayor claridad, a una mayor facilidad de comunicación con las partes. Y para eso es necesario, en primer lugar, implementar el expediente electrónico, que saben ustedes que es un viejo proyecto del Consejo Superior de la Judicatura, en su día, que está en un veremos, para posteriormente poder implementar un sistema de propiedad intelectual también y de inteligencia artificial que mejore y solvente este tipo de problemas. Sobre los 48 minutos, no les aburro más. Mil gracias al Consejo de Estado por la invitación. Espero que no se hayan aburrido demasiado. Y Juliana, me gustaría saber si hay alguna pregunta o alguna
duda por parte del público que con mucho gusto intentaré responder. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Y efectivamente tenemos bastantes preguntas. Tenemos muchas inquietudes de las personas que se conectan a esta transmisión. Entonces voy a empezar por la primera. ¿Cómo sería un acercamiento al estudio de la imprevisibilidad en el caso fortuito como exonerante de la responsabilidad? Pues hombre, el majus fortius en teoría general de obligaciones es un caso de es un exonerante, no me sale la palabra, de la responsabilidad. El problema es que en los sistemas electrónicos, pues un supuesto de caso fortuito, la verdad es que es difícilmente imaginable. Podemos pensar en un caso de fuerza mayor, quizá. Un caso de caso fortuito es más complejo. Puede ser un apagón del sistema, puede ser una eliminación. Establecer una exoneración de la responsabilidad, insisto, en la propuesta yo creo que hoy es la favorita por la doctrina, yo creo que sería impensable. Yo creo que sería impensable. Básicamente se iría a un sistema de responsabilidad objetiva con un aseguramiento, con sistemas de aseguramiento en el que incluso en casos fortuitos se respondería. Eso sí, quizá modulando la indemnización, pero incluso respondiendo. No creo que en estos sistemas los supuestos de caso fortuito pudieran establecerse. El de una fuerza mayor, quizá en algunos, y tendría mis dudas, ¿no? Y tendríamos mis dudas. ¿Por qué? Porque mira, la inteligencia artificial fundamentalmente lo que trata de dar es una seguridad jurídica mucho mayor al sistema, ¿no? Una, una situación muchísimo mayor, ¿no? Claro, el problema es hasta qué punto en un sistema de inteligencia artificial aplicado a gran escala, estos sistemas indemnizatorios serían efectivos o serían eficaces. El único ejemplo que tenemos actualmente viene a ser los sistemas electrónicos de las entidades financieras, de los sistemas financieros. Y vemos que eso no pasa mucho. En alguna ocasión muy extraña ha ocurrido, pero es un uso prácticamente residual, o son supuestos prácticamente residuales. Como ejercicio teórico, yo creo que el sistema de aseguramiento debería modularse, pero no absolutamente excluirse. O dicho de otro modo, el caso fortuito, tengo mis dudas con el caso de fuerza mayor, pero con el caso fortuito posiblemente habría que modular la responsabilidad, pero no eliminarla. Perfecto, doctor. Continuamos con nuestras preguntas. Las capacidades de actuación de un sistema de inteligencia artificial puede aplicarse en el corto y mediano plazo a sistemas jurídicos internacionales como los de la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues poder se puede, el problema es la implantación económica. Es decir, una implantación de un sistema de inteligencia artificial requiere esencialmente una inversión económica enorme. Enorme en dos vías. Una, en el establecimiento del propio sistema de inteligencia artificial, que en muchas ocasiones no basta solo con implementarlo, sino que anteriormente hay que desarrollarlo. Los sistemas de inteligencia artificial, en los ideales, son trade dress, son trajes hechos a medida, son básicamente un software hecho específicamente para quien lo solicita. Y eso requiere una inversión económica. Pero por otro lado, requiere una inversión económica el tema de hacer que ese sistema de inteligencia artificial aprenda, y para eso debe estar interconectado, para eso los algoritmos deben estar afinados, deben realizar actuaciones continuas para que puedan tener unos resultados y sean replicables. Y en tercer lugar está la pregunta de inteligencia artificial, sí, pero ¿para qué? Es decir, esos tribunales exactamente para qué, para qué lo necesitarían. Y yo creo que la principal, y es una pregunta interesante porque posiblemente la primera aplicación que en un país como Colombia, insisto, con esta enorme marabunta legislativa, yo no creo, por mucho que el Código Civil diga que el desconocimiento de la ley ni va a su cumplimiento, yo no creo que en Colombia exista un solo jurista que se conozca todo el ordenamiento jurídico y toda la normativa. Eso es simplemente imposible. Es imposible.
¿no? En un país donde hay incluso una regulación de gallinas ponedoras, ¿no? Es decir, es absolutamente imposible. La inteligencia artificial podría ayudar a, en ese océano de normas, pues para un caso concreto, obtener aquellas que sean más sencillas y que en muchos casos los operadores jurídicos desconocen. Esa aplicación, por ejemplo, en el ámbito de las cortes que se menciona en la pregunta, pues posiblemente no, porque son mucho más acotadas, ¿no? Pero posiblemente existan otras actuaciones en las que sí, como la búsqueda de antecedentes o de interconexión con sistemas de registro de multinacionales en otros países, etcétera. Es decir, hay que tener muy claro para qué. ¿Se puede? Sí, pero depende de la inversión y de tener claro cuáles son los objetivos que se persiguen. Bueno, doctor, continuamos acá con nuestras preguntas. ¿Cuál sería el nivel de responsabilidad, si existe, del diseñador del sistema ante un funcionamiento incorrecto del mismo? Bueno, pues actualmente proceder a un sistema de imputación de responsabilidad pues parece muy complejo. La verdad es que parece muy complejo y esta es una de las cuestiones que se debate. En el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, aquí yo formo parte de un consejo asesor, pues este es uno de los aspectos que cuando se habla de inteligencia artificial se regula. Y por tanto hay varias soluciones. El hecho de hacer una ficción jurídica, yo siempre digo que los juristas no hablamos de mentiras necesarias, sino que hablamos de ficciones jurídicas. Eh, Aplicar que un sistema de inteligencia artificial pueda ser un sujeto de derechos, pues justamente para esto, para poder imputarle responsabilidad y al ser titular de un sistema autónomo de aseguramiento, pues poder hacer que responda, ¿no? Porque no tiene mayor sentido. Actualmente establecer, yo creo que solamente se podría imputar una responsabilidad a un diseñador de un sistema de inteligencia artificial si en el diseño de ese código, de manera dolosa, se hubiera cometido la acción que genera el daño. Es decir, que hubiera habido se pudiera atribuir una responsabilidad extracontractual de carácter subjetivo o incluso contractual si el sistema de inteligencia artificial se hubiera realizado en base a un contrato determinado con la institución que lo hubiera encargado, ¿no? Salvo en ese supuesto, pero esto no deja de ser un supuesto de laboratorio. En la práctica, evidentemente, esto no ocurre. Por tanto, lo que hoy se imputaría en base al marco general de responsabilidad y en el futuro, para que esto fuera viable, pues hay que ver la solución que se va a establecer. Yo creo que atribuir al sistema de inteligencia artificial una categoría de sujeto de derecho, pues a mí me sigue generando cierto problema, ¿no? Como dicen los gringos, me da cierto ruido, ¿no? En fin, es algo que está sobre la mesa, ¿no? Y que se está discutiendo y para lo que no hay todavía respuestas concretas. Le puedo dar mi opinión. Mi opinión es ir a una posición de aseguramiento, pero desde luego no crear una inseguridad jurídica a los diseñadores, porque la conclusión que va a ser es que no van a tomar demasiados riesgos y eso puede ralentizar el desarrollo tecnológico de estos sistemas que sin lugar a dudas van a ser muy necesarios. Muchas gracias, doctor. Continuamos entonces. Doctor, ¿se podría hablar de derechos de patentes, como en el caso del software, como en el caso de Colombia, y cuál sería su alcance? Sí, saben ustedes que el software está protegido en Colombia y a través de la decisión 486 como un derecho de autor. El software está protegido básicamente como un derecho de autor. No hay discusión. El software, cuando se dice el software está protegido por un derecho de patente sobre el software, no es verdad. No es verdad. El software incurre en una prohibición directa de patentabilidad. Es decir, está prohibido patentar el software. Esto tiene una complejidad técnicamente algo mayor, pero en teoría general de propiedad industrial se dice que hay una prohibición absoluta en materia de patentabilidad del software. Colombia
adopta esa prohibición absoluta declarando que no son invenciones, que no se considerarán invenciones el software y por tanto no es patentable. No tiene mayor discusión. ¿Esto es una cuestión que es absoluta? Pues no. Pues no. Hay una excepción a eso que deriva de una doctrina ya un poco antigua que se dio en la Unión Europea, que era la teoría Sohei, que básicamente lo que señala es que cuando un software forma parte integral de una invención, pues se patenta esa invención y el software se beneficia de la patente que recae sobre la máquina. No se patenta el software de manera independiente, sino que se patenta el software como parte de la invención de la que forma parte. Esto que los británicos y los norteamericanos llaman los Computer Related Inventions o las invenciones implementadas en computador. En este marco es en el que en cierta medida o en toda la medida se insertan los sistemas de inteligencia artificial. En Colombia hasta hace muy pocos años no sabíamos, y cuando hablo de pocos años hablo de un par de ellos, no sabíamos si esta doctrina de los programas de software implementados en sistemas de computador iba a ser aplicable por el organismo competente, la Superintendencia de Industria y Comercio colombiana, pero efectivamente lo ha sido. Es decir, que seguramente las patentes de inteligencia artificial tomarán esta vía, ¿no? Gozarán de una patente no el software como tal, sino la invención en la que ese sistema de inteligencia artificial se incluye. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Continuamos. ¿Cuál sería el riesgo que tendría la aplicabilidad en la justicia, la aplicación de la inteligencia artificial? Pues mucha, porque las cosas que no tenemos nada claras y que yo no tengo nada claras y que cada vez tengo menos claras, decía Mark Twain que la desgracia de no tener 18 años es que no se tienen las cosas sumamente claras, pues a mí me pasa cada vez más eso, es que la inteligencia artificial tiene difíciles problemas para realizar decisiones morales. Y juzgar no solamente es una decisión legal, sino una decisión moral, ajustada a la legalidad. Es decir, el juez aplica la ley, pero aplica la ley conforme a criterios morales dentro de los valores constitucionales, ¿no? No estoy diciendo lo que ha pasado en Cartagena, ¿no? Es decir, juez que se salta automáticamente la ley conforme a su criterio religioso. No hablamos de eso. No hablamos de un Estado, una aplicación de la justicia de un Estado fundamentalista islámico. No hablamos de eso. Hablamos de aplicar ciertos valores, ¿no? Entonces, claro, la aplicación de la inteligencia artificial, o dicho de otra manera, la aplicación de la inteligencia artificial por un algoritmo, pues lo que va a plantear es fundamentalmente si los derechos fundamentales se respetan o si hay garantías de un juicio justo, ¿no? Si se discriminan a los individuos, ¿no? Si un sistema de inteligencia artificial sabe que los usuarios que los ciudadanos de raza negra cometen más delitos en algunos determinados tipos de delitos, pues cuando se enfrenta a un juicio con un ciudadano de raza negra, de ese tipo de delito, el algoritmo va a estar más propenso a condenarlo porque tiene la experiencia adquirida, ha aprendido que suelen ser culpables. En fin, se van a respetar los principios de equidad, transparencia e imparcialidad. Un algoritmo, pues habría que comprobarlo, habría que estar muy seguro de eso, ¿no? Se toman las decisiones, un algoritmo sería capaz de tomar las decisiones conforme a los principios de seguridad y calidad en relación con con el procesamiento de sus datos o con las decisiones que se toman. Pues hombre, esto no está del todo claro. Es más, no está nada claro. Y eso puede claramente influir en aspectos como el derecho a tener un juicio justo, el derecho incluso a la libertad que puede tener al derecho a la intimidad, etcétera, que puede tener el propio procesado. Por no hablar del mismo derecho a la presunción de inocencia, que en un país como Colombia posiblemente sea el derecho más importante, de los derechos más importantes. La presunción de inocencia es importante en todos los países, en todos los sistemas democráticos, pero en Colombia es especialmente importante por nuestra realidad social. En un país donde
en un país donde cualquiera puede ser denunciado de manera injusta y se ve en un proceso penal durante 3 años, ¿no? Por tanto, hacerlo en una inteligencia artificial, en fin, genera problemas. Esto es una cuestión que se ha estudiado ampliamente y a quien le interese el tema puede ver el documento que en el año 2018 emitió la Unión Europea, que se llama la Carta Europea sobre el uso ético de la inteligencia artificial en los sistemas judiciales y su entorno, que es algo que basta con googlear en Google bueno, pues para poder obtener el documento PDF. Doctor, muchas gracias. Tenemos muchas preguntas, creo que vamos a tener que filtrar, entonces yo creo que vamos con 2 más para poder finalizar. Doctor, ¿qué tanto ha avanzado en Colombia la inteligencia artificial? ¿Hay una política pública al respecto? No, que yo conozca no. Desde luego no hay documento, no conozco, hay un programa de desarrollo, el plan de desarrollo estratégico en materia de tecnología, en la que se menciona la inteligencia artificial, pero vamos, el desarrollo de políticas públicas concretas que yo conozca no. Y desde luego aplicaciones en el ámbito jurisdiccional de manera significativa tampoco. Es algo, de hecho siempre digo que hay que caminar antes que correr. Es decir, estamos todavía en el expediente electrónico. Llevamos 10 años en el expediente electrónico. Cualquiera de los que nos estén viendo, si han tenido que solicitar alguna vez para una acción de nulidad, de un procedimiento de familia, por ponerles un ejemplo de una sentencia de divorcio del año 82, verán ustedes que tienen que buscarle la sentencia que está en un almacén a las afueras de Bogotá. En fin, esto es un problema enorme, ¿no? Eso no está digitalizado, ¿no? No tenemos los expedientes judiciales, el expediente judicial electrónico como ocurre en los países europeos, como ocurre en Estados Unidos, que básicamente sería la primera piedra que es necesario poner para luego a eso poder poner un sistema de inteligencia artificial. Es decir, que necesitamos aprender a caminar primero. Y eso es prácticamente una necesidad que como país tenemos, que como los jueces en Colombia, que son el último bastión de la seguridad y de la democracia del país. Por eso los jueces en Colombia son tan importantes. Yo siempre digo que los jueces son importantes en todos sitios, ¿no? Pero en Colombia son más importantes porque son la última garantía que tienen los ciudadanos. Y por tanto hay que darles todos los instrumentos necesarios para que cuando la vida, la seguridad, el patrimonio de los ciudadanos se vean amenazados, ellos puedan actuar. Por eso el expediente electrónico es tan importante. Y una vez que esté hecho eso, sobre ese expediente electrónico, construir procesos de inteligencia artificial. Pero todavía tenemos que hacerlo y llevamos 10 años en eso. Doctor, muchas gracias. Vamos con nuestra última pregunta. ¿Podrían presentarse casos de discriminación a modo de prejuzgamientos a sectores raciales o minorías, como ha sucedido en casos como el de la policía en Estados Unidos? Sí, sí, podía presentarse. Permíteme que responda a esta pregunta sin intentar indignarme mucho, porque en Colombia el tema de la discriminación es el pan nuestro de cada día, ¿no? Hace apenas, no hablamos de hace 20 años, ni 30 años, ni hablamos en la época colonial, hablamos de una tutela de hace 2 años en Cartagena, en la que un administrador de un conjunto dijo que en un edificio de 25 plantas, que el personal de servicios subía por las escaleras y no podía subir por el ascensor, por poner un ejemplo, ¿no? De las muchas tutelas por vulneración de derechos fundamentales que suceden en el país y que los jueces, como último bastión de garantía de los ciudadanos, estaban ahí, ¿no? Por eso su función es tan importante, tan importante. En el ámbito, con el uso de la inteligencia artificial, es más difícil que un sistema de inteligencia artificial que está adecuadamente programada, que su sistema de autoaprendizaje actúa correctamente, es mucho más difícil que establezca un prejuzgamiento, entre otras porque técnicamente
no es posible que prejuzgue con sectores raciales o con minorías. Insisto, siempre y cuando los sistemas de autoaprendizaje estén bien diseñados. Por eso, una de las cuestiones y de los protocolos que en políticas públicas en inteligencia artificial se deben implantar es el control del diseño de estos programas, ¿no? De estos sistemas. Algo que, insisto, en los países todavía más avanzados, estamos pensando que el que más lo ha implantado ha sido Australia, estos sistemas de compliance se han empezado a ver, ¿no? Y se han visto, bueno, si efectivamente esos sistemas pueden cometer errores y cómo ir mejorando continuamente su diseño. Pero insisto, me parece que en caso de producirse, pues no creo que serían mucho mayores de los que se produce en el ámbito tradicional. Y sin lugar a dudas, a mi juicio, supondría, pero habría que tener estudios cuantitativos que serían menores, ¿no? Doctor Juan Francisco, pues muchísimas gracias por acompañarnos en Consejo de Estado en Línea. Para nosotros es de verdad un grato placer tenerlo acá en este espacio. Quiero también darle muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron a través de nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. Y nos vemos en unos días con una nueva emisión de Consejo de Estado en Línea. Les deseamos un feliz día.